El cerco. Diego no tardó mucho en comprobar que aquella vuelta que había dado a la ciudad en el autobús en compañía de Fede se convertía en un hecho trascendental en su vida, en una de esas circunstancias que alteran el ritmo de las cosas, que precipitan los sucesos, que nos arrastran a nuestro pesar. Situaciones insignificantes que a veces, sin que nadie pueda comprenderlo del todo, se convierten en decisivas. Los hechos comenzaron a precipitarse, como el agua impetuosa salta por la cascada, incontenible, violenta, dejando oír su estruendo en la distancia. Al día siguiente de aquella excursión motorizada y urbana, Diego y Fede, como ya tenían por costumbre, se retrasaron premeditadamente a la salida de clase, pero cuando el primero pretendió acercarse al segundo, notó que lo rehuía. ¿Qué ocurre? Sé ir solo a mi casa. El tono de las palabras de Fede era desabrido y cortante. ¿Qué quieres decir? Que no hace falta que me acompañes. Diego se sorprendió tanto por aquellas palabras que tardó mucho tiempo en racionar. Cuando lo hizo, el compañero ya salía del instituto. Le dio alcance en la acera. «No sé a qué viene eso», le reprochó. «Viene a que yo voy a mi bola y tú a la tuya, ¿recuerdas? No hace falta que vayamos juntitos a todas partes». «No te entiendo». «Pues está muy claro. Pensé que éramos amigos. Eso no tiene que ver». «Pues yo creo que sí». Fede se negó a seguir hablando y decidido empezó a caminar en dirección a su casa. Diego no se atrevió a acompañarlo y prefirió esperar un poco hasta que se hubo alejado lo suficiente. Pensaba que aún no lo conocía bien y que a lo mejor se había equivocado con él, lo había juzgado mal. Y en realidad se trataba de un tipo raro y maniático de reacciones imprevisibles. No le gustaba nada a la gente que cambiaba de talante de la noche a la mañana. Entonces, y aunque le molestaba hacerlo y le parecía vil y rastrero, volvió a compararse una vez más con él. Todo estaba a su favor. A las diferencias evidentes del físico había que añadir ahora el carácter y las formas. Él no tenía un carácter tan complicado y arisco, ni decía las cosas de esa manera tan abrupta. Por eso podía entender incluso que Fede no cayese bien a los demás y que eso diese pie a que algunos, a los que no justificaba en absoluto, se metieran con él, se burlasen de su aspecto y de su voz y le llamasen despectivamente citoplasma. Sin embargo, él era el polo opuesto, la otra cara de la moneda. Entonces, ¿por qué también lo habían elegido? ¿Por qué lo habían metido en el mismo saco? Estaba seguro de que no era una decisión tomada al azar por los verdugos. Estaba seguro de que tenía que influir otras cosas. ¿Pero qué cosas? Recordó entonces unas palabras que Fede le había dicho el día anterior. Nos machacamos porque somos distintos. Nos machacan porque somos distintos. Sí. Eso era verdad, estaba harto de ser distinto. Si eso era la causa de todos los problemas, buscaría una solución. Formaría parte de la manada de búfalos. No llamaría la atención. Para evitar que los fieros leones, siempre al acecho, se lanzasen sobre él con las garras afiladas. Imitaría a sus compañeros en la forma de vestir, en la forma de hablar, en sus gestos, en sus juegos, en sus gustos. Aceptaría jugar un partido de fútbol, aceptaría dar un paseo en la moto nueva de Mario, aceptaría beber a morro el líquido de una botella de plástico los viernes por la noche, aceptaría la música enlatada. Aceptaría todo con tal de que lo dejasen vivir en paz. Solo eso, vivir en paz. Porque estaba llegando a la conclusión de que en su estado no podría continuar durante mucho tiempo, no podría soportarlo, era superior a sus fuerzas y a su resistencia. Todas las cosas tenían un límite y era consciente de que él estaba llegando al suyo. Con esa determinación regresó a su casa. Iba tan absorto en esos pensamientos que se había olvidado de ellos. Por primera vez en mucho tiempo se había olvidado de ellos, pero en cuanto se alejó lo suficiente del instituto, los verdugos le salieron al paso. Otra vez, una vez más, no había tregua. Los 5 los conocía de sobra, sabría sus nombres, nada había cambiado en ellos, nada. ¡Hola, puta escoria! Diego pensó por un momento que debía informarles de sus planes. Sí, sería lo mejor, que lo supiesen cuanto antes. Acababa de decidir que iba a ser un búfalo obediente, que no llamaría la atención dentro de la manada. Iba a hacer un esfuerzo sobrehumano por dejar de ser el mismo y convertirse en los demás. Debería decírselo cuanto antes, explicárselo con pelos y señales. Seguro que a ellos les gustaba su decisión y le felicitarían por haberla tomado. Le darían una palmadita en la espalda. Tendría que explicárselo. Él no era distinto ni quería serlo. Citoplasma sí que lo era. No solo había que verlo con ese cuerpo que parecía que iba a reventar de un momento a otro, con esa manera de hablar, con esa obsesión por ir siempre a su bola, pero él
no era distinto, no lo era, y si alguna vez lo había sido, les pediría perdón por ello. Tenía que explicárselo a los leones para que no lo devorasen, a los leones, a los verdugos. Eran los 5 de siempre, los 5. Los conocía de sobra, sabría sus nombres. «Estamos al tanto de todo», dijo de pronto uno de los verdugos. Diego pensó preguntarles de qué estaban al tanto. Seguro que de lo que no estaban al tanto era de su firme decisión. ¿Por qué no se lo explicaba de una vez? La presencia de los verdugos, como de costumbre, le paralizaba los órganos del cuerpo y le embotaba la mente. ¿Qué arma invisible estaban utilizando contra él? ¿Por qué tenía que tratarse de eso? No existía otra explicación posible. Un arma invisible y terrorífica. Quizá utilizaban un aerosol paralizador o le rociaban con unos polvos misteriosos o utilizaban ultrasonidos u ondas electromagnéticas. Pero algo tenía que ser, algo muy poderoso, para dejarlo convertido en una piltrafa humana. «Sí, estamos al tanto de todo», repitió otro de los verdugos. «Bueno, no pasa nada», continuó un tercero entre risas. «Ahora ya pueden casarse los maricones. Lo tenías en secreto, pero nosotros lo hemos descubierto. Nosotros nos enteramos de todo. La escoria, traía la escoria». ¿De qué le estaban hablando los verdugos? No entendían nada, no sabía a qué se estaban refiriendo. De pronto lo rodearon por completo y lo obligaron a detenerse. Notó que empezaba a temblar, que la pierna volvía a traicionarle y se movía más de la cuenta, quizá a causa de la gran tensión que adquirían todos los músculos de su cuerpo. También comenzaba a sudar, a pesar de que no sentía calor. Entonces RLM, la única chica que formaba parte de los verdugos, se acercó a él y le tocó con descaro sus genitales. Él ni siquiera pudo retroceder. La miró aterrorizado. ¿Por qué estaba haciendo eso? «Nada de nada», rió la chica. «Está muy claro que a este no le van las chicas. Bert y Citoplasma, una bonita pareja. Os hemos visto juntitos. ¿Nos invitaréis a la boda? Ahora podéis casaros, maricones, escoria, puta escoria». Diego tardó en asimilar lo que le estaban diciendo, entendía sus palabras, pero no conseguía encontrar su sentido, su significado, su intención. Cuando lo comprendió todo, los verdugos ya habían pasado a la acción. Era lo último que hacían antes de despedirse. Se dio cuenta esto de que, aunque pudiera hablar, sería inútil, de nada iba a servir ya sus explicaciones. Los verdugos sabían que estaban levantando una calumnia, lo sabían de sobra. Eso formaba parte de sus planes. Querían estrechar el cerco sobre la víctima y les tenía sin cuidado que alguien les dijese que todo aquello era mentira, sobre todo si ese alguien era el objetivo principal de sus acciones. Diego se daba cuenta de que los verdugos se habían propuesto dar otra vuelta de tuerca, una vuelta más a esa soga que tenía anudada a su cuello como un pesado yugo y que estaba empezando a dificultarles la respiración. Quería pagarles con la misma moneda, insultarlos, difamarlos, reírse de ellos, gritar más fuerte, pero el arma invisible era muy eficaz y le mantenía mudo y quieto como una estatua. Arreciaron los golpes y hasta ese detalle tenía estudiado los verdugos. Nunca le golpeaban con demasiada fuerza. No querían dejarle señal, huellas que pudieran delatarlos. Pequeños golpes, a ser posibles en el estómago, collejas en la cabeza, rodillazos en los muslos, patadas en los tobillos, pero siempre midiendo la fuerza para no pasarse de la raya. El daño no era físico, el daño, y los verdugos lo sabían, era mucho peor que físico, mucho más doloroso. Volvieron a vaciarle la mochila sobre la acera, a desparramar sus libros y sus cuadernos, a pisotearlos con saña. Entre los papeles descubrieron un trabajo de literatura que debía entregar al día siguiente. Uno de los verdugos lo cogió e hizo ademán de romperlo, pero se detuvo a última hora. «Mañana yo entregaré este trabajo», le dijo. «Te enteras, lo entregaré yo, así que no se te ocurra hacer otra copia». Derrotado una vez más, humillado, lo abandonaron en medio de la calle. Solo cuando los perdió de vista se atrevió a agacharse y a recoger sus cosas. Su mente era una olla a presión a punto de estallar. Un enorme sentimiento de rabia y desesperación anulaba todas las ideas y pensamientos. ¿Por qué? Solo fue capaz de hacer la misma pregunta de siempre, la pregunta imposible de responder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Continuó hacia su casa. Le apetecía llegar cuanto antes, encerrarse en su cuarto y no salir en toda la tarde. Quería estar solo. Diría a sus padres que le dolía la cabeza o que tenía mucho que estudiar. Solo, completamente solo. No quería ver a nadie, no quería oír a nadie. Solo con su drama, con ese drama en el que el destino le había metido de lleno y cuyo final aún no había sido escrito, pero sobre el que no auguraba nada bueno. De pronto creyó escuchar una voz que lo llamaba, una voz débil, apagada. «Diego». Se detuvo y al mismo tiempo notó cómo su cuerpo volvía a adquirir una gran tensión. Diego. No era una voz de los verdugos, estaba seguro, los conocía muy bien a los 5. Le resultaba una voz familiar, muy familiar. Miró a su alrededor y descubrió que aquella voz salía del interior de un portal. «Soy yo, Citoplasma».
Se acercó despacito, quizá temiendo un nuevo inesperado asalto de los verdugos. Podría tratarse de una trampa. «Estoy aquí, en el portal, necesito tu ayuda». Lo encontró en el portal, en una zona que permanecía casi a la penumbra, apoyado en la pared, encogido sobre sí mismo, cabizbajo. «¿Qué te pasa?». Fede se incorporó un poco y dio un par de pasos hacia la zona mejor iluminada. Entonces, Diego pudo verlo. Tenía gran parte de la camisa y del pantalón mojado. Han sido ellos. A Fede apenas le salía la voz. Me han meado otra vez encima. Como si temiera que alguien más pudiera verlo, Fede retrocedió de inmediato hacia la penumbra. Tienes que ayudarme. ¿Cómo? Ve a mi casa, dile a mi madre que me he caído en un charco y que tengo la ropa mojada. Dile que te dé unos pantalones limpios y también una camisa. Luego me los traes aquí, yo estaré esperándote. Diego se limitó a sentir con la cabeza, dando a entender al compañero que haría todo lo que le pedía. Salió del portal y miró a un lado y a otro, pues durante un instante imaginó que los verdugos estarían en las inmediaciones, regocijándose a su costa. Cuando comprobó que no había rastros de ellos, echó a andar, decidido, y en unos minutos llegó a la casa de Fede, llamó a la puerta y abrió su madre. «Soy Diego, un amigo de Fede. Estamos en la misma clase del instituto». «Ah, Diego», exclamó la madre. «Fede me ha hablado de ti, pero ¿ocurre algo? No se preocupe». Diego se esforzaba por aparentar calma, tranquilidad, confianza. «¿Es que se ha caído en un charco y se ha hecho daño?», se preocupó enseguida la madre. No, solo se ha mojado la ropa. A mí me ha pedido que me acercase aquí para que usted me diera ropa limpia». «Ay, qué chico este». Regresó sin perder tiempo con la ropa limpia. Fede se cambió en el mismo portal mientras Diego se quedaba en la entrada para avisarle en caso de que llegase alguien. Al momento, Fede salió del oscuro portal que le había servido de refugio. Había utilizado la bolsa de plástico en la que su madre había metido la ropa limpia para guardar la meada. «Me dan ganas de tirarla a la basura. Tu madre te preguntará por ella. No me importa». Entonces Diego descubrió que los enormes mofletes de Fede, sonrojados como un tomate maduro, estaban surcados por lágrimas. «No llores», trató de animarle. «¿Por qué no se conforman con llamarme citoplasma?». La voz de Fede se quebraba en su garganta. «¿Por qué no se conforman con reírse de mí? ¿Por qué no se conforman con hacerme chistes y bromas de mal gusto? De verdad que no me importa nada de eso, incluso no me importa que me den pescotones, pero no soporto que me meen, no lo soporto. ¿Por qué lo hacen? Saben que así te causan más daño. ¿Y por qué quieren causarme más daño? Creo que para esa pregunta no hay respuesta. Al menos yo no la tengo». Comenzaron a caminar juntos. Fede se secaba las lágrimas con el dorso de sus manos y sorbía por la nariz constantemente. Diego estaba preocupado por él, pues nunca lo había visto en ese estado, pero sabía que no podía ayudarle de ningún modo, salvo ofreciéndole su compañía. «¿Te hicieron algo a ti?», le preguntó de pronto Fede. «Lo de siempre, insultos, empujones, me tiraron los libros a la calle y me quitaron el trabajo de literatura que hay que entregar mañana». «¿Y tienes copia?». «Lo hice con ordenador. Puedo sacar otra copia sin problema, pero me han amenazado. Uno de ellos va a entregar mi trabajo como si fuera suyo». «¿Y qué harás?». «Nada, le diré al profesor que no lo he hecho». No se lo creerá. Acompañó a Fede hasta la puerta de su casa. Ya había dejado de llorar y en parte había recuperado su forma habitual de ser. Diego se dio cuenta de que dentro de aquel corpachón, de que tras aquella voz aflautada se escondía una persona a la que aún no conocía de verdad, una persona sensible que sufría tanto más que él y que tampoco comprendía los motivos de su tortura. Una persona que se empeñaba en disimular su desgracia, para quizá, de ese modo, tratar de mitigarla un poco. Antes de despedirse, Fede le preguntó de manera inesperada: «¿Tú eres maricón?». «No», respondió Diego, «yo tampoco. No te preocupes por lo que digan». «¿No lo harías tú?». Diego bajó la cabeza, pero se sintió incapaz de responder a esa pregunta. Entonces Fede forzó una sonrisa y dijo: «Tú a tu bola y tú a la tuya», le replicó Diego. «Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Sí, si nos dejasen». Fede se despidió del amigo con un gesto de su brazo y entró en el portal. Diego regresó de inmediato a su casa. Estaba deseando llegar, encerrarse en su cuarto. Necesitaba silencio, necesitaba soledad, silencio, soledad. Después del silencio, el correr del agua es la música más bella que existe. Después del silencio, es decir, primero el silencio. Pensó en su trabajo de literatura. Había elegido la tragedia griega y ahora le resultaba una paradoja haber seleccionado precisamente ese tema. Él mismo se sentía un personaje de una de esas tragedias. El hombre en soledad, enfrentado a su destino implacable, recordaba una frase de Edipo de Sófocles: «Bien puede decirse que mis actos más los he padecido que realizado». La víctima. Al llegar al portal de su casa, se dirigió directamente a los buzones. Intuía que podía encontrar allí uno de esos sobres con los nombres escritos, con trazos gruesos y negros de rotulador, sin la dirección ni el sello. Sí estaba,
tenía que apoderarse de él antes de que sus padres lo vieran y hacerlo pedazos hasta que resultara irreconocible. Giró la pequeña llave del buzón y abrió la portezuela de metal. Recogió toda la correspondencia. Publicidad, cartas del banco, más publicidad encubierta y, entre medias, el sobre que esperaba encontrar. Diego no pudo evitar que el corazón le diera un vuelco al verlo, a pesar de que intuía que podía estar allí. Era similar a los otros, alargado, blanco, autoadhesivo, su nombre escrito con letras grandes, mayúsculas, Diego, y nada más. Lo abrió sin esperar a subir a casa. En el interior había una hoja cuadriculada, vértices y citoplasmas, silicones, escoria. Corrió hacia el ascensor y subió hacia su planta. Cuando entró en casa se alegró de que sus padres aún no hubieran regresado. Lo hacían poco después que él, pero temía que al haberse retrasado con Fede ya hubieran llegado. En su habitación encendió su teléfono móvil y el ordenador. Estaba convencido de que los verdugos le habían enviado más mensajes por otros medios como acostumbraban. Y no se equivocó. En el móvil aparecieron 3 con el mismo texto y otros 2 más a través del correo electrónico. Los borró todos por rabia y rompió el sobre y su contenido en 1000 pedazos. Pensó que los verdugos no iban a cambiar de táctica, pero sí iban a modificar sus insultos, sus calumnias, sus amenazas. ¡Qué pesados también! No es que sean tampoco un mar de creatividad. Ya se habían dado cuenta de que durante los últimos días él y Fede se habían visto, habían hablado, habían dado incluso una vuelta a la ciudad en un autobús de la línea circular. Habían descubierto un nuevo filón para propagar sus mentiras, para denigrarlos todavía más. Estaba claro que iban a empezar a correr la voz de que Fede y él estaban liados. Es que esto, podían hacer hasta humor con esto. De que, como se decían, aquellos mensajes eran maricones, además de escoria. Y si fuera verdad, ¿qué importancia tendría?, pensó lleno de rabia. Renunció a preguntarse de nuevo el porqué. Pensó que debería renunciar para siempre y olvidarse de una pregunta tan simple, tan elemental y al mismo tiempo tan difícil. No merecía la pena. No existía una respuesta. No debía perder más el tiempo. Aunque por lo general no lo hacía, esperó a que llegase sus padres para comer. En realidad no sentía apetito, no sentía ganas de nada, ni siquiera de alimentarse. Comieron los 3 juntos en la cocina. «Estás muy serio», le dijo enseguida a su madre. No. Diego se encogió de hombros. ¿Algún problema?, preguntó el padre. Diego pensó que en ese momento debería responder con una sola palabra a la pregunta de su padre. Todos, porque esa era la sensación que tenía, que todos los problemas del mundo se habían cebado con él. Era como el efecto dominó, un problema arrastraba al siguiente, y este a un tercero, y así sucesivamente. Todos, sin embargo, respondió no. Agobiado por los estudios, será eso. Vas muy bien, no te exijas más. No lo hago. Estamos muy contentos y satisfechos con tu rendimiento escolar, continuó el padre. Tú también debes estarlo, pero no pretendas martirizándote, exigiéndote más de lo normal. Diego afirmó con la cabeza y desvió la atención hacia el pequeño televisor que estaba encendido sobre el frigorífico. Estaba claro que su padre no entendía nada, y lo que era peor, no intuía nada, nada de nada. ¿Y por qué no se lo decía de una vez? ¿Por qué no les amargaba la comida contándoles lo que le estaba pasando? ¿Por qué no les informaba de las cartas, de los mensajes al móvil y de los correos electrónicos? ¿Por qué no les contaba que los insultaban directamente a la cara, que lo seguían por la calle, que lo amenazaban, que lo escupían, que le tiraban los libros, que le robaban los trabajos, que lo golpeaban con cuidado para no hacerle marcas visibles? ¿A qué estaba esperando? Reconoció que no hablaba por una mezcla de vergüenza y orgullo, vergüenza de tener que reconocer una cosa así, de haber consentido que las cosas llegasen a donde habían llegado, de no ser capaz de plantarles caras por sí mismo. Era humillante vivir lo que estaba viviendo, pero tampoco lo era reconocer que no había sido capaz de hacer nada para evitarlo. Y ahí aparecía su orgullo a lo poco que le quedaba de él, porque se daba cuenta de que lo estaba perdiendo a pasos agigantados. A medida que se convertía en escoria, como los verdugos pretendían, su orgullo, su dignidad, su entereza y muchas otras cosas iban desapareciendo, pero le gustaba creer que aún le quedaba un poco de orgullo, lo justo para seguir pensando que en algún momento podría reaccionar por sí mismo, sin pedir ayuda a nadie, y mucho menos a sus padres. Tras la noticia y mientras comían los postres, comenzó en la televisión un programa en el que varios contertulios dialogaban sobre diversos temas de los llamados de actualidad. Diego ya había visto ese programa algunas veces. Siempre le llamaban la atención
cómo esas personas aparentemente cultas y educadas solían perder los papeles y acababan discutiendo a gritos sin respetarse los turnos de palabras. Eso le hacía pensar que el diálogo era una utopía y que en contra de lo que todo el mundo predicaba, al final pocas cosas se conseguían a través de la palabra. Era una conclusión que debía aplicarse a su propia vida, a su experiencia concreta. Se quedó literalmente de piedra al darse cuenta de que de pronto aquellas personas habían comenzado a hablar de lo que denominaban el acoso escolar. Comentaban un estudio que se habían publicado recientemente. Decían que aproximadamente el 20% de los jóvenes de la edad de Diego sufrían ese tipo de acoso. Rápidamente hizo un cálculo mental. En su clase había 25 alumnos. El 20% de 25 es 5. 5. Él sin duda era uno de esos 5. Otro citoplasma. Pero, ¿quiénes eran los otros 3? Curiosamente, en lugar de sentirse atraído por aquella tertulia, por aquel tema se sintió muy incómodo. Tenía la impresión de que estaban hurgando en su intimidad sin su permiso, y además delante de sus padres, que seguían con atención el debate. Empezó a engullir el postre para poder marcharse cuanto antes y dejar de oírlos. Pensó que no tenía ni idea de lo que estaban hablando y que ninguno había sufrido en sus carnes un problema así. Eran los típicos sabelotodo, que hablaban como los doctores, de todo sin saber de nada. Entonces, uno de los contertulios dijo algo que se le quedó grabado. Explicó que una víctima, en el fondo, acepta su papel de víctima y que no todos los chicos lo aceptan. Es decir, que para que se dé el acoso tiene que haber, por supuesto, acosadores, verdugos, con intención clara de acosar, pero también tiene que existir la víctima, y la víctima, en el fondo, está predestinada para ser víctima. Diego tragó el último bocado y se levantó de golpe. ¿Qué te pasa?, le preguntó su madre sorprendida. Nada, me voy un rato a mi cuarto. Salió apresuradamente de la cocina. Le llegaba la voz de su padre, que seguía recomendándole que no se exigiera más con los estudios, que estaban muy contentos con su rendimiento, que continuara así. Continuar así, exclamó cuando se dejó caer sobre la cama, boca abajo, cubriéndole la cabeza con los brazos. Ahora resultaba que la culpa, en gran parte, era suya, por aceptar ser víctima, por no haber informado que en su momento a los verdugos de que él rechazaba ese papel y de que buscasen a otro, ya que hay un 20% de posibles víctimas y eso da mucho juego. Pensó en Fede, en cosas que le había dicho, y llegó a la conclusión de que quizá él sí aceptaba su papel de víctima. Lo era casi desde que había nacido, como si estuviera predestinado. Eso daría un poco de razón al contertulio de aquel programa de la televisión. Pero él no era como Fede, estaba harto de repetírselo a sí mismo. No se parecía en nada y, por supuesto, él jamás había sentido vocación de víctima. Y cuando le habían tocado ese papel siempre se había sublevado. Pues ahora poco te estás sublevando. Pensó entonces que a lo mejor su problema venía por ahí, por el hecho de sublevarse. Porque, ¿cómo se había sublevado él? Era cierto que se había sublevado internamente. Dentro de él, algo de rebelde se rebelaba con mucha fuerza, pero ¿había puesto la resistencia necesaria? Porque estaba muy claro que hacia afuera, hacia los demás, había mostrado otra cara bien distinta. Una actitud que pretendía ser de indiferencia, pero que fácilmente podría ser entendida como de sumisión o de resignación. Resignación era otra de las palabras que más le obsesionaban. No quería resignarse a nada, sin embargo, tenía la sensación de que se resignaba a todo. Un ejemplo era Gloria. Cuando le había dicho que no quería seguir saliendo con él, se había resignado. Por supuesto, ella había tomado una decisión y él tenía que respetarla por encima de todo, pero dentro del respeto absoluto. Podía no haberse resignado, podía haber luchado más por convencerla, por reconquistarla. Sin embargo, no había vuelto a telefonearla, aunque lo pensaba a todas horas. Ni siquiera le había vuelto a dirigir la palabra, aunque lo estaba deseando. Y esa actitud solo podía tener un nombre: resignación. Entonces pensó que a lo mejor todo el problema tenía una explicación mucho más sencilla y más terrible, la que acababa de decir por la televisión. Él, como Fede, como citoplasma, era una víctima, es decir, había nacido víctima, y contra eso nada podía oponer. Bueno, ni su orgullo, ni su fuerza de voluntad, ni nada. Resignación, solo eso. Volvió a pensar en el porcentaje, el 20%. Volvió a pensar que en su clase tenía que haber
Por tanto, 5 víctimas. Le faltaban 3. ¿Quiénes serían? Seguro que permanecían callados, ocultándose, disimulando, aparentando que la cosa no iba con ellas, esforzándose por mostrarse como el resto, a no ser que el acoso fuese tan manifiesto como en su caso, o como en el caso de Fede. Seguro que las víctimas se negarían incluso a sí mismas. Si eran 5 los verdugos y 5 las víctimas, la balanza se equilibraba de forma sorprendente. Las 5 víctimas podían enfrentarse a los 5 verdugos. Las fuerzas estarían parejas. El problema era descubrir a las víctimas, o peor aún, el problema era que algunas víctimas lograsen reconocerse a sí mismas como tales. Entonces pensó que le importaban un bledo las estadísticas, los estudios, las texturas de la tele, las víctimas innatas. Debía pensar en sí mismo, porque era él quien estaba a punto de ahogarse en el pozo en el que había caído sin saber cómo ni por qué. Debía pensar en sí mismo, o de lo contrario sucumbiría. Tenía que reaccionar, y no iba a esperar mucho tiempo para hacerlo. Pensó que lo primero que debía hacer era telefonear a Gloria, volver a hablar con ella. Aceptar su decisión, pero no resignarse. Quizá eso le diese fuerzas para no resignarse en otros asuntos. Se incorporó un poco en la cama y con decisión cogió su teléfono móvil, consultó la agenda y buscó el nombre. Luego pulsó la tecla de marcar, esperó varios tonos. Hola, Diego. Hola, Fede. No podía entender por qué motivo me había marcado el teléfono de Fede, cuando lo que más deseaba era hablar con Gloria, aunque ésta volviera a rechazarlo y se negase a salir con él. ¿Qué quieres? Nada, solo saber si habías tenido problemas con tu ropa mojada, ya sabes, me refiero a que si tu madre notó... No notó nada. La metí directamente en la lavadora. Se creyó que me había caído un charco. Mejor, sí, mejor. Oye, Diego se sentía extrañado hablando con Fede. Cuando volví a casa tenía un sobre en el buzón. Mensajes en los teléfonos, un correo electrónico, eran de ellos, yo también los tenía. Supongo que nos habrán mandado lo mismo. Nuestros nombres unidos por un corazón, sí. Insultos, sí. Tendrás que acostumbrarte. Me imagino que llenarán el instituto con esos mensajes. Diego pensó por un momento en las últimas palabras de Fede y sintió un estremecimiento al imaginar las paredes del instituto pintarrajeadas con sus nombres unidos por un corazón. No puedo acostumbrarme a nada. Tú a tu bola, ya sabes. Es que a ti no te importa, no pienso hacerles ni caso. A Diego le molestó la aparente indiferencia de su amigo. Por eso, sin pensárselo 2 veces, le espetó. Tú has nacido para ser víctima. ¿Qué dices? Sí, entérate. Hay gente que nace así, que acepta su papel, que se resigna, que no se revela. Lo estaban diciendo hace un rato en la tele. Tú eres una de esas personas. No digas tonterías. Yo no he nacido víctima. ¿Y a mí qué me cuentas? Te lo cuento para que lo sepas. Yo no soy como tú. Ni falta que hace, que quede claro. Yo voy a lo mío y no me importan los demás. Pareces un disco rayado. Me da igual, todo te da igual. No me extraña que te pase lo que te está pasando. ¿Quién fue a hablar? Entonces Diego se dio cuenta de que estaba pagando su mal humor, su desesperación, precisamente con Fede. Él era como era, pero no tenía culpa de nada. Ni siquiera había pretendido llamarla a él cuando cogió su teléfono. Era con Gloria con quien deseaba hablar. Sin embargo, a ella no se había atrevido a llamarla. Se había refugiado en Fede y para agradecérselo arremetía contra él. Cuando lo comprendió trató de rectificarse de inmediato y se disculpó por el tono de sus palabras. Estoy desesperado, reconoció al final. No les hagas caso. ¿Qué importa que escriban nuestros nombres unidos por un corazón? Sí que importa. Yo no estoy enamorado de ti, rió Fede. ¿Lo estás tú de mí? No, pues que escriban lo que quieran. Pero nos hacen daño, mucho daño. Pasa de todo y de todos. Eso es imposible. Eso es imposible. Hay que resistir más que ellos. Yo no podré. Sí podrás. Tú eres más fuerte de lo que crees. Además, eres más inteligente que ellos. Lo dudo, no lo dudes. Bueno, perdona por haberte hablado así. No pasa nada y recuerda, hay que resistir más que ellos. Gracias por el consejo. Pasó el resto de la tarde en casa, encerrado en su habitación, sin salir ni siquiera al cuarto de baño. Su estado de ánimo saltaba de un lado a otro, buscando un lugar donde relajarse, donde tranquilizarse un poco, donde retomar las cosas que de verdad le interesaban, las cosas importantes. Debía concentrar su pensamiento en ella, se preguntaba obsesivamente qué cosas le interesaban e intentaba responderse de inmediato. Le interesaba ser el mismo y que los demás lo entendieran. Le interesaba estudiar porque querían entrar en una carrera en la universidad y hacer una carrera. Le interesaba la música y en especial el jazz. Le interesaba Gloria. Le interesaba a media tarde se atrevió a telefonear a Gloria. Había estado pensando durante mucho tiempo todo lo que quería decir, pero de nada sirvió su meditación, pues en cuanto ella cogió el teléfono se sintió aturullado, espeso, gris. Soy yo. Sí, ya he visto en el teléfono. ¿Qué quieres? Nada, bueno, he pensado que podíamos charlar un rato. Hace tiempo que no hablamos.
A mí no me importa. Eres tú el que me rehuyes. No, bueno, sí. Pero ya sabes, es que en el instituto tienes que acabar de una vez con esa situación, le dijo ella de pronto, endureciendo el tono de sus palabras. No entiendo cómo puede seguir así. ¿Qué harías en mi lugar? Yo no lo habría consentido desde el principio. Gloria no había nacido víctima. Estaba claro que ella rechazaba frontalmente ese papel. Ella no se sentía víctima, por eso los verdugos nunca la elegían. Esa era la diferencia entre ella y Fede, pero ¿y él? Los hechos confirmaban que él sí lo era. Quizá fuese el problema genético, quizá lo llevaba en la sangre, en el carácter, en la personalidad. Ante eso no se puede hacer nada. ¿No lo habrías consentido desde el principio? Diego repitió las palabras de Gloria en forma de pregunta. No. Las cosas adquirían una nueva dimensión para Diego. Ahora se adentraba en un terreno mucho más complicado. Sintió que se elevaba delante de él una auténtica muralla de piedra, unos bloques inmensos de granito imposibles de mover. La altura y el grosor eran sencillamente descomunales. Ni podía derribar ese muro, ni podía saltarlo. Estaba condenado, y estaba condenado, sobre todo porque había nacido predestinado para ser víctima, lo mismo que otros habían nacido predestinados para no serlo. Pienso mucho en ti, aunque no te lo creas, le dijo de pronto Gloria. Pero la mente de Diego se encontraba al otro lado de aquel murallón, y desde allí no podía entender nada. Me gustaría ayudarte, continuó ella, pero no sé cómo. Un murallón demasiado alto, demasiado grueso, demasiado pesado. No lo movería ni un ápice, aunque se lanzase desesperadamente contra él. Necesitaría una bomba de gran potencia para abrir un boquete. Bueno, si quieres me llamas otro día, dijo finalmente ella ante el reiterado silencio de él, y colgó. Diego desconectó su teléfono y lo dejó sobre la mesilla, sin haber captado nada de lo que ella había pretendido decirle. No podía hablar. Lo embargaba una emoción extraña y desconocida. De pronto, sin saber cómo, había empezado a vislumbrar un nuevo camino, un camino que podía llevarlo hasta la solución definitiva. ¿Cómo no lo había visto antes? Siempre había estado allí, ante sus ojos. Sin embargo, hasta ese momento no se había dado cuenta. La pared vertical. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, Diego recordó que la tarde anterior no había hecho un nuevo trabajo de literatura para sustituir al que le habían quitado los verdugos. Había pasado la tarde encerrado en su habitación y no le hubiera costado buscar un nuevo tema en el que centrarse y sobre el que desarrollar unas cuantas ideas. Había bastado para salir del paso, incluso para sacar una nota aceptable, pero la decisión ya estaba tomada. Le tenía sin cuidado el trabajo de literatura, el instituto y todo lo referente a sus estudios. Observaba detenidamente a sus padres y reconocía que había tenido suerte en ese sentido. No podía reprocharles casi nada. Alguna cuestión insignificativa y sobre todo la ceguera que mostraban por no darse cuenta de que su hijo, aunque lo ocultase con cuidado, estaba viviendo un verdadero infierno. Lo querían mucho y le demostraban a diario su cariño, se preocupaban por él y deseaban que fortaleciese su personalidad y que fuese feliz en la vida. ¡Qué paradoja! Nos vamos, que se nos hace tarde, como de costumbre, le dijo la madre, dándole un beso de madera mecánica. El padre se acercó también a él y se agachó un momento a su lado. Se le quedó mirando fijamente a los ojos. Te noto raro últimamente, le dijo. No, qué gracioso es el padre. No, balbuceó Diego, llevándose la taza del desayuno a la boca. Esta tarde hablamos. Oh, qué intuición. Bueno, lo siguió con la mirada hasta que los perdió de vista. Escuchó el cerrojo de la puerta de la calle, luego se produjo el silencio. Repitió mentalmente varias veces las últimas palabras de su padre. Esta tarde hablamos, precisamente esta tarde. Pensó que la vida a veces era absurda y caprichosa. Terminó de desayunar y metió todos los cacharros sucios en el lavavajillas. Salió de la cocina y se dirigió a su habitación. Ya tenía la mochila preparada sobre una silla, la abrió y sacó un folio escrito. Lo dobló con cuidado y lo colocó encima de su mesa, pillado por la base de la lámpara. Echó un vistazo a la habitación. Aquel espacio era su habitación desde que había nacido. No había tenido otra. Se sentía a gusto allí, donde había ido creando su pequeño mundo. Era un lugar especial para él. Era su lugar, su pequeñísima porción de planeta Tierra. Salió de casa con una sensación distinta. Por primera vez en mucho tiempo no les asaltaba ninguna duda, ningún miedo, ningún recelo. Solo una certeza incuestionable ocupaba su pensamiento. Camino resuelto
por la acera de su calle, como todos los días, con la única diferencia de que estaba caminando en sentido contrario al habitual. A los 5 minutos aproximadamente llegó a la boca del metro y ni siquiera titubeó a la hora de entrar. Estaba decidido, ya estaba todo decidido, todo. Le resultaba extraño verse dentro de la estación a aquellas horas, en las que debería estar llegando al instituto, rodeando de gente, mucha gente. Se dedicó a observar las caras de la gente y a fantasear sobre su vida. Había algunas personas a las que la vida le salía a flor de piel. Hablaban sus ojos, sus manos, las arrugas de su rostro, su manera de andar. Otras eran enigmáticas, borrosas, difuminadas, como cuadros abstractos que se prestan a múltiples interpretaciones. Los vagones del metro también estaban llenos. Era lo que todo el mundo había dado en llamar hora punta. La primera hora punta del día, consiguió acomodarse en un rincón, desde donde era más cómodo soportar el trasiego de entrada y salida en cada parada. Desde allí leyó los titulares de algunos periódicos que los pasajeros se empeñaban en leer, a pesar de las aperturas. El mundo era poco original y las noticias se repetían un día tras otro, noticias terribles ante las que nadie parecía racionar. Pensó que los seres humanos se acostumbraban a todo, a las injusticias en las mayores atrocidades. No quiso pensar en la palabra resignación. En la parada que coincidía con la estación de ferrocarril, solo tenía que hacer un pequeño transbordo. Para pasar de un lado a otro, se acercó a las taquillas y sacó un billete con destino a la sierra, ese perfil montañoso que podía divisarse desde muchos puntos de la ciudad, cuando el exceso de contaminación no ocultaba sus famosos cielos. No tuvo que esperar mucho tiempo al tren. Era uno de esos trenes de cercanías, pintado de rojo y de blanco. Iba medio vacío, pues estaba claro que un día de entre semana la gente no viajaba en masa a la sierra. Tras varias estaciones subterráneas, salió a la superficie cuando la gran ciudad empezaba a desdibujarse. Luego fueron sucediéndose pueblos grandes, pueblos que habían crecido desmesuradamente en los últimos años, pueblos sin personalidad, excesivamente parecidos entre sí, caóticos. No pasaban de ser apéndices de su propia ciudad. A continuación, el campo fue ganando terreno a duras penas y comenzaron a divisarse grandes extensiones sin edificar, arboladas, atravesadas por riachuelos. La silueta quebrada de la sierra se sentía más próxima. Después de más de una hora de trayecto, llegó a la última estación, donde el tren no tenía más remedio que dar la vuelta, porque las vías no continuaban a más de 1000 metros de altitud, entre montañas que sobrepasaban las 2000. Diego conocía bien ese lugar. Había ido hasta allí muchas veces con sus padres, sobre todo en verano, cuando hacía buen tiempo. Aunque con ellos iba en coche, les gustaba aparcarlo en una explanada cercana a la estación del tren. Desde allí se internó por un camino serpenteante que ascendía sin cesar. Atravesaba un bosquecillo de pinos y luego unos prados de montañas ondulados, suaves, salpicados de rocas. La pendiente no se suavizaba ni un momento y el paisaje se iba ampliando de manera sorprendente. A cada paso la vista iba marcando mayor extensión de terreno, desde las cumbres de las montañas hasta la umbría profundidad de los valles. El aire era fresco, y de no ser por el esfuerzo continuo de la ascensión seguramente hubiera sentido frío, pues no había tenido la preocupación de coger una cazadora o alguna prenda de abrigo. Pero, ¿qué le importaba en ese momento el frío? Tras media hora de marcha llegó a una pequeña laguna. El terreno se suavizaba lo suficiente para permitir que el agua se embalsase entre grandes masas rocosas. Se detuvo un instante y miró a su alrededor. Siempre le había gustado aquel lugar y verlo vacío, sin gente, le producía una emoción especial. Reanudó la marcha con decisión, sabedor de que estaba ya muy cerca de su destino. Bordeó la laguna y tomó otro camino muy estrecho que ascendía entre dos grandes rocas. Tuvo que saltar en varias ocasiones sobre matorrales y zarzas que casi cerraban el paso. La ascensión ahora era mucho más pronunciada y en algún momento hasta tenía que agarrarse a alguna arista de las propias rocas o al tronco de algún matorral para impulsarse. Notaba cómo poco a poco la respiración se le iba acelerando, lo mismo que su ritmo cardíaco. También había comenzado a sudar, pero no cejó ni un momento, al contrario, cada vez trepaba con mayor decisión, como si al final fuese a encontrar una gran recompensa. El camino viró a la derecha y se ensanchó considerablemente, desembocando en una especie de plataforma de roca viva. Diego
había alcanzado su destino. Respiró en profundidad varias veces. Notó cómo ese aire frío de la mañana recorría sus bronquios y llegaba a las cavernas más profundas de sus pulmones, purificándolas. Se detuvo un instante y contempló el paisaje que le rodeaba. Lo reconoció enseguida, pues ya lo había visto en otras ocasiones. Cuando había ascendido hasta allí con sus padres, ellos se sabían incluso el nombre de las montañas, de los ríos que nacían en sus faldas, de los árboles del bosque. Despacio, muy despacio, caminó hacia el borde de aquella explanada rocosa. Sabía perfectamente lo que iba a encontrar al final, un paso más, y otro, y llegó hasta la orilla del abismo. Por el lado opuesto al que había ascendido, la inmensa roca se convertía en una gigantesca pared vertical que caía a plomo hasta las inmediaciones de la laguna. Era un tajo perfecto, labrado con ahínco durante siglos por la lluvia, el viento, la nieve, el hielo. Era más de 30 metros de línea recta. Sobrecogía un poco situarse en el borde y mirar hacia abajo. Los que sentían vértigo ni siquiera se atrevían a acercarse. Diego, resuelto, se situó junto en el borde. Miró primero a su alrededor y después hacia abajo. La impresión le hizo tambalearse un poco, pero no retrocedió. No había llegado hasta ese lugar con intención de retroceder a última hora. La decisión estaba tomada. Iba a saltar al vacío, consciente de que ese sería el último acto de su vida. No le importaba ya que su existencia hubiera sido tan breve, que sus proyectos y sus sueños se perdieran para siempre. Nada le importaba. Lo único que tenía claro era que no podía seguir viviendo así, que no soportaba haber nacido víctima, haber asumido y consentido ser víctima. Se sentía prisionero, maniatado y amordazado. No podía librarse de sus carceleros por otro método. Solo vislumbraba una solución, un camino, y era el que había decidido tomar. Por un lado, se libraría al fin de sus suplicios. Por otro, haría pagar su culpa a los verdugos. Todo estaba pensado, meditado, planificado. Había dejado una nota en su mesa del escritorio explicando. Contaba en ella los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión y desenmascaraba a los verdugos. Daba sus nombres, el nombre de cada uno, el nombre de los 5. Ellos tendrían que pagar de alguna manera, sería fácil comprobar su culpa. Otras víctimas, como Fede, tendrían que hablar, tendrían que contar lo que estaba padeciendo. Su decisión, por tanto, era una buena jugada. Cerró los ojos, pensó en sus padres, pensó en Gloria, pensó en Charlie Parker, pensó en Fede, pensó en los titulares de los periódicos, pensó en la tragedia griega, pensó en su habitación, pensó en el paisaje que le rodeaba. Su cerebro parecía haberse vuelto loco y no dejaba de proporcionarle imágenes como fotogramas de una película. Le pareció lógico y natural, pues había oído decir que cuando el final se acerca pasan a toda velocidad por la mente secuencias de nuestra propia vida. Pensó en el mar, pensó en las pirámides de Egipto, a las que deseaba viajar algún día, pensó en un avión, pensó en el barco, pensó en Ulises, en Ítaca, pensó de nuevo en sus padres y en Gloria y en Fede y en Charlie Parker, pensó en una nota que había dejado escrita sobre su mesa, pillada con la base de la lámpara, pensó en una nube densa que lo envolvía. Después retrocedió, asustado, muy asustado. Era un miedo que nunca antes había experimentado. A pesar de que llevaba un buen rato inmóvil, sudaba, como si hubiera realizado un esfuerzo sobrehumano. El corazón le martilleaba dentro del pecho con tal fuerza que parecía querer encontrar una salida para escaparse, como si no compartiese aquella decisión y se negase a morir. Diego apretó los puños y gritó con todas las fuerzas: «¡Soy un cobarde! ¡Soy una víctima! ¡Lo tengo bien merecido!». 2 gavilanes que se encontraban cerca echaron a volar asustados. Descendió por el mismo lugar, casi a la carretera, saltando las matas y tropezando constantemente. Fue un milagro que no echase a rodar en algún momento. No se detuvo al llegar a la laguna y aceleró incluso su carrera enloquecida. Se cruzó con una pareja de excursionistas que, con el macuto al hombro, iniciaban una marcha y que se sorprendieron al verlo aparecer de aquella forma. Incluso se detuvieron un instante y uno de ellos le gritó: «¿Te ocurre algo, chaval?». Pero Diego no respondió, no dejó de correr, ni siquiera se volvió. Cuando llegó a la estación estaba exhausto y el sudor ya le caía a chorros por la cara, mezclándose con las lágrimas. Había comenzado a llorar sin darse cuenta, sin pretenderlo, sin ser consciente siquiera. Se dirigió al pequeño andén y se dejó caer sobre un banco de madera. El lugar estaba prácticamente desierto. Trató de secarse la cara con las palmas de la mano primero y con las mangas de la camisa después. Mientras se calmaba un poco, mientras se recuperaba del esfuerzo, su cerebro no dejaba de martillarle con una palabra: cobarde. A última hora le había faltado el valor necesario porque pensaba que quitarse la vida, como sostienen algunos, no es un acto de cobardía. A partir de ese instante tendría que añadir también la cobardía al resto de sus males. Y, por supuesto, acostumbrarse a vivir con ellos a todas horas. Podría con todo, podría arrastrar
el hecho de ser una víctima, el miedo, la resignación, la cobardía. A los 15 minutos aproximadamente llegó el tren, se metió la mano en un bolsillo del pantalón y sacó el billete. Se quedó mirándolo sorprendido. Era un billete de ida y vuelta. Si cuando salió de la ciudad su intención era quitarse la vida, ¿por qué había sacado un billete de ida y vuelta? Llegó a su casa antes que otros días y, como acostumbraba, se encerró en su habitación. Lo primero que hizo fue romper el papel que había dejado en su mesa, esa nota escrita de su puño y letra dirigida a sus padres. Luego se lavó para borrar de su cuerpo las huellas de la excursión y se cambió de ropa. Sus padres no debían notar nada raro y ya se buscaría una excusa para explicarles por qué ese día no había acudido al instituto. Recordó las palabras que su padre le había dicho antes de salir de casa. Te noto raro últimamente. Esta tarde hablamos. También tendría que buscar una excusa para evitar esa charla. Si algo no le apetecía de verdad era tener que hablar con su padre, responder a sus preguntas, mentirle deliberadamente, desesperadamente, porque no era capaz de descubrir por sí mismo lo que estaba viviendo su propio hijo. No era la primera vez que llegaba a la conclusión de que sus padres, a pesar de lo que dicen y presumen, casi siempre están en la inopia con respecto a los hijos. Esto es verdad. Sabía de compañeros de instituto que se emborrachaban los fines de semana, que incluso coqueteaban con las drogas sin que sus padres sospechasen nada, y cuántos habían perdido ya la virginidad mientras sus padres creían que el sexo aún no les interesaba nada. Y podía seguir y seguir. Podía llegar hasta su caso concreto para comprobar cómo sus padres pensaban que su rareza se debía a que le había dejado la chica con la que estaba saliendo. Sí, en la mayoría de los casos los padres están en la inopia, en las nubes, en los cerros de Úbeda, en Babia, en el séptimo cielo. Se esforzó mucho en que todo pareciese normal. Antes de que volviesen los padres del trabajo, puso la mesa y calentó la comida. Comieron juntos y procuró hablar en todo momento para evitar que su padre recordase lo que le había dicho por la mañana. Se interesó por el asunto de los trabajos y les habló de una nueva colección de música que acababa de salir y que podía comprarse en los kioscos todas las semanas. Luego les explicó cómo era el nuevo profesor de educación física y la caña que les daban en el gimnasio, y hasta les comentó las predicciones meteorológicas para el resto de la semana. Pero en cuanto terminó el postre, se levantó disparado de la silla. Hoy tengo que hacer un trabajo de literatura, les dijo a modo de disculpas. Es muy urgente. Por fortuna para él, sus padres tenían que ir al médico, recoger el coche del taller y luego pasar por el supermercado. Eso significaba que estaría casi toda la tarde fuera de la casa. Al menos le dejarían tranquilo. Sintió un gran alivio cuando se encerró en su cuarto. Sin mucho interés, hizo un nuevo trabajo de literatura. Buscó un tema sencillo para salir del paso que no le llevase mucho tiempo, y cuando lo terminó a media tarde, sin saber muy bien por qué, cogió su teléfono móvil, borró sin miramientos varios mensajes de texto que tenía y llamó a Fede. Hola, Diego. Desde las primeras palabras percibió que algo le ocurría al compañero. ¿Qué te pasa? Nada. Se produjo un silencio largo y Diego notó perfectamente cómo Fede lloraba, aunque trataba de disimularlo. Ha ocurrido algo, no lo niegues, dijo angustiado. ¿Han sido ellos? Han vuelto a hacerlo. Han vuelto a mearme a la salida del instituto. Me estaban esperando, lo tenían planeado. ¿Por qué me hacen eso? Puedo aguantar cualquier cosa menos eso, que se rían de mí, que me insulte, que me pegue, pero no soporto que me hagan eso. Diego enmudeció. Le gustaría poder animar al amigo, decirle que no se preocupase, que él iba a ayudarlo, pero sabía que todo lo que dijese serían palabras huecas, carentes de sentido y de significado. Aunque lo deseaba más que nada, era consciente de que no sería capaz de mover un dedo para ayudarlo. ¿Qué le has dicho a tu madre? Que me mojé jugando en la fuente. En el fondo es verdad, porque después de que lo hicieran me fui a la fuente y me empapé con agua toda la ropa para evitar que oliese. Ah, ¿por qué me hacen esto? No lo sé. Una voz interior le repetía a Diego que le dijese cosas al amigo, que lo animase, que se solidarizase con él, que le propusiese hacerlos frente, que le ayudase a levantar el ánimo. Sin embargo, las palabras no brotaban de su garganta, no se abrían paso entre sus labios. ¿Cómo podía darle ánimos a alguien que tan solo unas horas antes había pensado quitarse la vida por el mismo motivo? ¿Por qué no has ido hoy a clase?, le preguntó Fede al cabo de un rato de tenso silencio, algo más calmado, con la intención clara de dar un giro a la conversación. Porque quería suicidarme, respondió Diego sin rodeos. ¿Estás de broma? No. Entonces estás loco. Pero me hace falta valor, Fede. Me he dado cuenta de que además de otras muchas cosas también soy un cobarde. ¿Pero estás hablando en serio? Sí. Quitarse la vida nunca, alzó la voz Fede, impresionado. No me queda otro camino, nunca, nunca. A Fede parecía haberle molestado mucho la inesperada confesión de Diego. Se olvidó de su angustia, de su tristeza, y empezó a reprenderlo por haber pensado en lo que consideraba una auténtica locura.
Recurrió a todo tipo de razonamientos para encontrar motivos de esperanza, de lucha, de resistencia, y Diego se admiró de ello. Se admiró de cómo el compañero había arrinconado de inmediato su propia preocupación y sacaba fuerzas de flaqueza para animarlo. Fede se había convertido en un amigo, en un verdadero amigo. Cuando seamos viejos, veremos esta época de nuestra vida como algo insignificante. No estés tan seguro. Si se te vuelve a pasar esa idea por la cabeza antes de cometer una locura, llámame. No lo hagas después, como ahora. ¿Y qué ibas a hacer tú? Algo se me ocurriría. La conversación poco a poco se fue distendiendo, sobre todo gracias al empeño de Fede, que seguía haciendo grandes esfuerzos por tratar de insuflar al amigo algo de confianza en sí mismo, algo de esperanza en el futuro. Además, si te suicidas, ¿quién va a enseñarme qué tipo de música es eso del jazz? ¿Desde cuándo te interesa? Como te oigo hablar tanto de ella, ya me ha picado la curiosidad. Puedo dejarte algunos discos, vale, y algún libro. Creo que empezaré por los discos. Algo de ese tipo del saxo, ¿cómo se llamaba? Charlie Parker, ese, un genio, ya veremos. Y cuando se dieron cuenta estaban riéndose y sin un motivo claro. Y en el fondo estaban contentos de tenerse mutuamente, de haber descubierto su amistad. Así no se sentían tan solos, aunque fuera una auténtica pesadilla lo que les unía. Espero que tengas razón, le dijo de pronto Diego. ¿A qué te refieres? A lo que has dicho antes, que cuando seamos muy viejos y volvamos la vista atrás, nos riamos de lo que nos está pasando. Pero yo lo dudo. Ya te lo recordaré en el asilo. Eso espero. Tras una pausa en la que los dos estuvieron a punto de despedirse, la comunicación Fede cambió bruscamente de tema y dio un giro inesperado a la charla. ¿Y cómo habías pensado suicidarte? Le preguntó. Diego le lo explicó todo con detalle. Le habló del tren de cercanías que terminaba en una estación de la sierra, entre montañas, del ascenso prolongado hasta la laguna. Uy, uy, uy. Y de amable rocosa, de la parte vertical y de la sensación de vértigo que producía cuando te sitúas justo en el borde del precipicio y mirabas hacia abajo. ¿Sabes una cosa? Le dijo al final. Cuando volví a la estación me di cuenta de un detalle importante. ¿Qué detalle? Había sacado un billete de ida y vuelta. Eso dice mucho a tu favor, ¿tú crees? Sí. Se despidieron. Quedaron en verse al día siguiente por la tarde. Buscarían un lugar alejado del instituto, del barrio. Diego le llevaría algunos discos de jazz, entre los que no faltaría uno de su admirado Charlie Parker, Bird. La bola de nieve. A la mañana siguiente, nada más enfilar el camino hacia el instituto, pensó en las paredes del edificio, pasto habitual de grafiteros y de simples engorrinadores armados con aerosoles y rotuladores de trazo grueso. Entre aquel marasmo de rayas y colores imaginó su nombre escrito al lado del de Fede, unidos por un corazón. O más que sus nombres, los verdugos habrían escrito sus motes, Bird y Citoplasma. La bola de nieve seguía creciendo inexorablemente sin que nadie moviese un dedo para detenerla. En cuanto salió a la avenida amplia que debía conducirle hasta el centro escolar, sintió que no caminaba solo, oyó sus pasos tras él, sus risas, algún comentario en voz baja. Nada había cambiado, y si algo cambiaba, estaba claro que era a peor. Ellos eran ellos, los cinco, sabían sus nombres, no tenían la menor duda. Hola, pajarraco, ver otra vez. Sí, de hecho, estos chicos, de verdad, es que si os lo hacéis, pues es que hay que buscar una alternativa para que uno se mueva y empezar a contestar. Pensábamos que ya no volverías nunca más al instituto, que no nos habíamos librado de ti. Pero nos equivocamos, aunque el que se ha equivocado de verdad ha sido tú. Tenías que haberte quedado en tu casa para siempre. Aquí no queremos escoria. Escoria, puta escoria. Eso es lo que eres y tú lo sabes. Me felicitó el profesor de literatura por el trabajo que presenté. A partir de ahora nos harás todos los trabajos. Hará todo lo que te mandemos. Y si te niegas, te mataremos. ¿Dónde has dejado a tu amor? ¿Dónde has dejado a ese cerdo? Deberías venir hoy. Hoy no lo esperas, no tardará en pasar. Así podéis ir cogiditos de la mano, maricones, escordia. No os queremos aquí, no os queremos en ninguna parte. Si es que yo creo que lo que más daño hace es el ingenio, y esta gente no tiene ingenio. Solo son reiterativos. Diego sintió como uno de los verdugos escupía. Los otros soltaron una estruenda carcajada. Luego, sin dejar de insultarlo, un solo momento lo adelantaron. Al pasar junto a él, uno de ellos lo empujó, mientras que otro le ponía la zancadilla. Luego la violencia sí que da miedo, claro. Se tambaleó y a punto estuvo de caer. Aminoró el paso para que le dejasen cuanto antes. Sentía una presión enorme sobre su cuerpo.
como si una roca tan grande como la de la sierra... Yo aquí, por ejemplo, me pondría a gritar, que alguien se acercase, les asustaría yo a ellos, actuaría de una manera inesperada. Tenía la sensación de que sus órganos vitales funcionaban con dificultad. Su corazón, sus pulmones, su cerebro, su estómago. Deseó morirse allí mismo, en medio de la acera. Sería lo mejor. Durante un instante cerró los ojos y se dijo a sí mismo con resolución: «Vamos, ¿a qué estás esperando? Muérete de una vez». Pero comprendió enseguida, pues si es que a los que tienes que atacar es a ellos. Pero comprendió enseguida que la muerte no iba a hacerle caso, tendría que seguir respirando y padeciendo a su pesar. Se descolgó la mochila de sus hombros y la revisó con la mirada. No le fue difícil descubrir el escupitajo. ¡Uy, qué asco! Abrió la cremallera y sacó un paquete de pañuelos de papel. Extrajo uno y con una mezcla de rabia y asco lo limpió. Cuando llegó al instituto se sentía completamente hundido al acoso constante de las vegetaciones e insultos. Tenía que unir ahora varios fracasos encadenados. Fracasos personales, le dolía aceptarlo, pero no tenía más remedio que reconocer que había fracasado en su intento de plantar cara a los verdugos, y lo que era peor, había fracasado también en su intento de suicidio, y hasta en el hecho de morirse. Junto a la puerta de entrada descubrió la primera pintada: Diego Corazón Fede. Se había equivocado, esta vez no había recurrido a sus motes, sino que había utilizado sus propios nombres, sin duda, con la intención de causar daño. Se cruzó con Gloria. Ella se detuvo y se quedó mirándolo, pero sin duda recordaba la llamada que le había hecho 2 días antes. Hizo incluso intención de acercarse, de dirigirle la palabra, pero Diego no quiso ni mirarla. Sabía que estaba allí, que se había detenido, que había hecho intención de hablarle, pero pasó ante ella con la cabeza baja, hundido, completamente hundido. Ay, también la tía, si sabe cómo parar eso y no la ayuda, también... Ya en clase pensó que la situación estaba llegando a un punto en el que tendría que empezar a causar estragos, y él no podía evitarlo. Por consiguiente, debía prepararse para las consecuencias, que no serían otras más que una caída en picado hacia la nada. Ya estaba repercutiendo seriamente en sus relaciones personales, pero pronto se extendería a otros ámbitos, como sus estudios. Cada día se concentraba peor, cada día le costaba más trabajo estudiar, a atender en clase, llevar las asignaturas al día. Los verdugos parecían unos expertos, y hacían su trabajo concienzudamente. Un poco tiempo le convertían en escoria. Pasó el recreo escondido en una de las cabinas de los aseos, subido sobre la taza del inodoro para que no se viesen los pies. «Muérete ya, Diego», se repetía. «¿Qué estás esperando?». Solo regresó a clase unos minutos después de que el timbre hubiese sonado, para asegurarse así de que los verdugos no estarían esperando en algún sitio. Durante el resto de la mañana comprendió que era un martirio demasiado grande, del que ninguna persona podía salir indemne. Y si algo le preocupaba de verdad, era quedar seriamente tocado para el resto de su vida, convertirse en un enfermo mental, en un piltrafa, en un cobarde lleno de neurosis, como esos personajes siniestros que a veces aparecen en las películas y que justifican todas sus acciones repugnantes por situaciones terribles que tuvieron que vivir durante su infancia y juventud. Solo cuando sonó el timbrazo de salida, el último de la mañana, el más deseado por los alumnos, se dio cuenta de que el pupitre de Fede estaba vacío. Le sorprendió no haberse dado cuenta antes, como era habitual en él. Dejó que todos salieran y solo unos minutos después se atrevió a abandonar el aula. Pensó en Fede, en los motivos que le habían llevado a quedarse en su casa. Entonces pareció verlo claro. Solo había una explicación posible. Los verdugos, antes de asaltarla a él por la mañana, se habían cebado ya con Fede. Y posiblemente lo hubieran meado una vez más, porque sabía que eso era lo que más daño le causaba. Humillado, habría vuelto a su casa a cambiarse de ropa y se le habría quitado hasta las ganas de volver a salir. A escasos 100 metros del instituto estaba esperando los verdugos. Por un instante, Diego sintió deseos de acercarse a ellos, de preguntarles por Fede, por lo que le habían hecho esa misma mañana y que le habían impedido ir a clase. Quería reprocharles, pero claro, todo lo que le estaban haciendo, todo lo que les estaban haciendo a los dos, con qué intención lo hacían y sobre todo con qué derecho. Pero a medida que se acercaba comprendía que no iba a ser capaz, una vez más no iba a ser capaz. Se detuvo un instante y miró a un lado y a otro. Pensó cambiar de calle, volver a su casa por otro camino, dar un rodeo. Pero sería inútil. Los verdugos ya lo habían visto y lo estaban esperando, lo seguirían, fuese por donde fuese. «Muérete de una vez, por favor, muérete». Iban a reanudar la marcha cuando creyó ver un pequeño objeto volando por los aires, acercándosele. No tuvo tiempo de reaccionar. Una piedra
Sintió el dolor agudo como una punzada, dobló las rodillas y se dejó caer al suelo. Oyó las risas de los verdugos, de los 5, sabía sus nombres, los conocía de sobra. Se felicitaban por su buena puntería, se palmoteaban en la espalda, vociferaban, pero quizá el hecho de ver a Diego arrodillado sobre la acera, con las manos en la cabeza, les hizo vacilar un poco. Ellos sabían que no era conveniente marcar a sus víctimas físicamente y esa piedra podía haber causado un estropicio. Se cuchichearon algo en voz baja y se alejaron antes de gritar unas cuantas amenazas, las de siempre. ¡Y la boca bien cerrada! Es que, tío. Por suerte, aquella piedra no había golpeado de lleno en la cabeza de Diego, sino que le había dado de refilón en la parte superior, junto a la coronilla. Imaginó en un primer momento que le habrían hecho una brecha y que estaría sangrando, pero enseguida comprobó que su cuero cabelludo permanecía intacto. Eso sí, un chichón considerable marcaba el lugar preciso del impacto. Durante unos segundos lamentó la ausencia de sangre, de una brecha abierta en medio de su cabeza. Pensaba que eso habría provocado una alarma en sus padres y al mismo tiempo un deseo de aclarar lo ocurrido. A la fuerza se habrían acercado al fondo de la tragedia. Pero no había sangre, el chichón se disimulaba entre su pelo largo. No tendría que dar explicaciones ni sentir que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Y en el fondo se alegró de que no hubiera sangre. Se levantó y se dirigió a casa. Durante el trayecto no encontró ni rastro de los verdugos. Después de comer, volvió a buscar una excusa para encerrarse en su habitación. Sabía que no podía ser bueno, y menos a su edad, pasarse las horas encerrado en un espacio de 12 metros cuadrados, aunque ese fuese su sitio preferido. Su rincón, su pequeño mundo, intuía que la vida era otra cosa. Tenía que ser otra cosa, que pasaba por salir a la calle, por cruzarse con la gente, por sentir el pálpito de la vida alrededor. Pero tenía la sensación de que su situación ya no tenía remedio. El acoso no solo no cesaba, sino que se incrementaba día a día. Y él cada vez tenía menos fuerzas, menos carácter, menos voluntad, menos esperanza. Se veía en el fondo de un pozo muy profundo y oscuro, con el agua cenagosa llegándole hasta la comisura de los labios, sin una mísera cuerda a la que asirse, hundiéndose lentamente en el fango. Le estremeció aquella imagen y se admiró de lo mucho que habían conseguido los verdugos. ¿Cómo era posible? Cada vez se sentía menos ser humano, menos persona y más gusano miserable, rata inmunda. Le quedaba muy poco para ser definitivamente puta escoria. Entonces tomó una firme decisión. Se prometió a sí mismo en ese instante que no fallaría. Volvería a la sierra al día siguiente, pero esta vez sacaría solamente un billete de ida. Estaba decidido. Vivir así no era vivir y, por supuesto, no merecía la pena. Nadie podía impedírselo, ni siquiera Fede. A media tarde se decidió a conectar su teléfono móvil para borrar los mensajes que, como ya venía siendo habitual, le habrían dejado los verdugos. Entonces descubrió que Gloria le había llamado 3 veces. Le sorprendió la llamada. Seguro que quería reprocharle su actitud en el instituto por la mañana. Le diría de todo, se lo tenía bien merecido. Hizo un par de intentos para marcar, pero se detuvo a última hora. Tenía que pensar lo que diría, buscar una justificación. Luego pensó que ya no tenía que importarle nada a Gloria ni nadie. A la mañana siguiente todo habría terminado para él. De pronto, el teléfono empezó a sonar. Miró la pantalla y descubrió un nombre, Gloria. Era la 4ª vez que lo llamaba. Algo importante tendría que decirle. Hola, Diego. Enseguida descubrió que Gloria estaba llorando. Ni siquiera trataba de disimularlo. ¿Qué te ocurre? Es horrible. Diego sintió un estremecimiento que lo conmovió de pies a cabeza. De pronto una idea cobraba fuerza y hasta sentido. Los verdugos habían empezado a torturar también a Gloria. Ella le había asegurado en una ocasión que jamás lo consentiría, pero estaba claro que los verdugos eran más fuertes. Recurrían a la fuerza bruta. Bueno. ¿Qué ha pasado? Acertó a preguntarle. ¿No te has enterado? Preguntó ella acongojada. No. Fede. Se le quebró la voz varias veces. Lo han encontrado muerto, se ha suicidado. Nunca Diego había experimentado una sensación parecida a la que sintió al oír aquellas palabras. Era como si estuviera dentro del baúl de un mago, y éste lo atravesase por todas partes, con espadas, con la salvedad de que estaba claro que no había truco alguno, y se aceró ensartada a su cuerpo y lo desgarraba sin piedad, lo partía en pedazos con una fuerza sobrehumana. Tuvo que sentarse sobre la cama para no caerse. Pues, de pronto, todo se había vuelto etéreo a su alrededor, frágil, volátil. Ahora sí, se dijo, ahora me moriré yo también. Lo que siento solo pueden ser los síntomas de la muerte. Vamos, Diego, no lo pienses más. Muérete de una vez, desaparece de este mundo. Diego, ¿estás ahí? Sí, respondió al cabo de un rato, decepcionado por poder hablar, por seguir respirando. ¡Es horrible! Diego
Tuvo una intuición que volvió a helarle la sangre. ¿Dónde lo han encontrado? En la sierra, junto a la laguna, respondió ella. El presentimiento se hizo real. Fede se había servido de todas las explicaciones que le había dado la tarde anterior. Lo veía muy claro. Estaba incluso seguro de que no había sacado billete de ida y vuelta. Se había atrevido a hacer lo que él no había hecho. Pensó en las palabras de ánimo que le había dicho, en los reproches que le había dirigido, en las ganas de vivir que le había transmitido. Sin embargo, había sido él quien se había quitado de en medio. ¡Qué contradicción! Recordó una por una todas sus palabras, en especial aquellas que hacían referencias a que los dos se reirían de lo que les estaba pasando cuando fueran muy viejos y recordasen su vida en un asilo. ¿Quién iba a poder reírse de una cosa así? Diego, Diego. A Gloria le preocupaba la aparente ausencia del amigo. Sí, ¿estás bien? No. ¿Qué pregunta? Reconoció Gloria. ¿Quién puede sentirse bien después de esto, Fede? ¿Qué dices? Que es el único que puede sentirse bien, por eso lo ha hecho. ¿Cómo puedes hablar así? Es la verdad. Yo sé por qué se ha suicidado. Pues no te quedes callado, tendrás que hacer algo. Podría decir que sí, pero sé que me quedaré callado. Me gustaría poder hacerlo en serio, pero no te entiendo. Tú no has nacido víctima. No me vengas con el mismo rollo de siempre, se enfadó Gloria. Y iba en aumento. No puedes entenderlo, no es tan complicado y no soy tonta. Ya no soy una persona, Gloria, conmigo también han acabado, es tarde para racionar. Se ha roto algo importante dentro de mí, no hay forma de recomponerlo y eso me impide hacer lo que me gustaría hacer, decir lo que me gustaría decir. No estoy de acuerdo, es así. Es que, a ver, si tú ves que una persona está mal como esta mujer, pues que se meta en medio, que interponga, que hable con él, que le proteja, pero es que yo esta historia no lo acabo de comprender, ¿qué queréis que os diga? Molesta con la pasividad y aparente resignación de Diego, Gloria acabó despidiéndose bruscamente, pues, pero encima se enfada con él, o sea, es a ellos, a los que están maltratando. Y alguien que está preocupado por ti se puede enfadar por ti por cómo te comportas, porque el maltrato lo que hace al fin de cuentas es bloquearte, inhibirte, acabas siendo una víctima y pues no te sabes defender. Entonces, pues lo que está haciendo esta chica no es que sea un comportamiento muy adecuado, si ya tiene tanto el valor que él no tiene. Bueno, prosigamos. En unos minutos él pasó por diferentes estados, desde sentirse flotando en un mar de irrealidades en medio de una tempestad y rodeado de horribles monstruos, hasta conseguir una frialdad absoluta y analizar todo lo ocurrido con una lógica demoledora. Y con la mayor clarividencia de la que es capaz, tomó la decisión más importante de su vida, que no era más que ratificar lo que ya había decidido antes de que le llamase Gloria. La muerte de Fede no le iba a detener a él. Una muerte llamaría a otra muerte. Sería la mejor forma de dar a los verdugos su merecido. Ignoraba si Fede había dejado alguna carta escrita, que lo debería de haber hecho, comunicando sus intenciones y denunciando lo que les había martirizado sin piedad. Pensaba que no lo había hecho. Atando cabos intentó reconstruir lo que había pasado. Fede habría salido de su casa por la mañana camino del instituto y poco después los verdugos lo asaltaron. Lo insultarían como de costumbre y volverían a mearlo. Fede entonces regresaría a su casa, se quitaría la ropa mojada, se volvería a vestir y se marcharía de nuevo, pero esta vez en otra dirección, en la dirección que le había comentado su amigo la tarde anterior, el tren de cercanías, la sierra, la laguna, la pared vertical. Estaría demasiado afectado para pensar en escribir una carta de despedida, pero él lo haría y daría los nombres de los verdugos en esa carta y lo explicaría todo y les haría responsables de la muerte de Fede y de la suya. No tendría escapatoria. Era el único camino que se sentía capaz de recorrer. La decisión estaba tomada. Me reuniré contigo, Fede, pensaba. Nos vengaremos desde el otro mundo. Los nombres de los verdugos. 2 días después tuvo lugar el entierro de Fede. La noticia de su muerte había aparecido en algunos medios de comunicación y se había especulado algo con las causas que lo impulsaron a tomar una decisión así, pero sorprendentemente nadie habló de los verdugos. Se barajaron distintas posibilidades, pero todas se centraban en el propio Fede, en su carácter difícil, en sus muchos complejos, en sus rarezas, en sus dificultades. Incluso una televisión envió un equipo al instituto y preguntó a alumnos y profesores sin que nadie fuese capaz de dar en el clavo. Los profesores solo se mostraron preocupados por el buen nombre del centro y de paso su propia reputación quedase intacto. Y solo el director se atrevió a reconocer que tenía constancia de que algunos alumnos se metían con Fede debido a su físico, pero que la cosa solo podía tomarse como chiquillada sin importancia. Los alumnos, emocionados por sentirse frente a la cámara, como los famosos, divagaban con interpretaciones disparatadas y sin sentido. Madre mía.
Al entierro acudieron el director del instituto y algunos profesores, los que mayor relación habían tenido con él, permitiendo también que los alumnos que lo deseasen pudiesen ir, y por ese motivo suspendieron algunas clases. A pesar de que sabía que la mayor parte de los alumnos habían quedado en una céntrica plaza del barrio para acudir juntos al cementerio, Diego prefirió hacer el trayecto solo en un autobús, sentado junto a la ventana, con la cabeza apoyada contra la luna del cristal. No podía dejar de pensar ni un momento en la vuelta completa a la ciudad que había dado con su compañero en el autobús, idéntico de la línea circular. Ese día había empezado a conocer de verdad a Fede y al mismo tiempo a sentirse amigo suyo, pero ¿había durado tan poco esa amistad? A pesar de su brevedad, era consciente que nunca podría olvidarla y pasaría a formar parte de su vida. Fede ya no estaba, nunca más volvería a ver su figura enorme y descompuesta, jamás volvería a escuchar su voz aflautada. Pero sorprendentemente, Diego sentía con más intensidad que nunca esa amistad, como si le estuviese llegando a raudales desde el otro mundo. Llegó a pensar que el amigo había actuado con más premeditación de lo que parecía. Lo había meditado bien, aunque no hubiese escrito una carta despidiéndose y acusando a los verdugos. Quizás sus planes eran más rebuscados y poco a poco irían descubriéndolos. De entrada, estaba claro que la muerte de Fede había impedido la suya, a pesar de que durante los primeros momentos su determinación era seguir al amigo hasta el final. Cuando consiguió calmarse un poco fue desechando la idea y sustituyéndola por otra. Ahora se preguntaba si no era precisamente eso lo que también había pretendido Fede. Él parecía estar guiándolo, llevándole de la mano, reponiéndole las fuerzas y la decisión que había perdido. Y sorprendentemente la cabeza de Diego, su brillante cabeza, había vuelto a funcionar. El recuerdo del amigo, su amistad, se había convertido en el motor que tiraba de todos los demás. Diego se sentía otra persona, sobre todo porque de pronto había descubierto una fuerza muy poderosa dentro de él. Es verdad que seguía anidando en su mente los miedos, los temores, los recelos, las angustias. Tendría que dar un paso más para desterrarlos del todo, para renacer de sus propias cenizas como el ave fénix, de esas cenizas en las que acababa convirtiéndose la escoria. Vislumbró la tapa de ladrillo del cemento, larga, interminable, y se levantó del asiento. Bajó de un salto cuando el autobús se detuvo frente a la entrada principal. Solo recordaba haber estado una vez allí, 2 años antes, cuando murió uno de sus abuelos. Sus padres le dijeron entonces que no era preciso que fuese al cementerio, pero él quiso ir a acompañar a su abuelo hasta el final. Sabía el lugar exacto donde iban a enterrar a Fede, lo había dicho en el instituto el día anterior. Sabía el nombre de la calle, el número de sepultura. El cementerio se regía por las normas de la ciudad. Era una ciudad dentro de una ciudad, la ciudad de los muertos, dentro de la ciudad de los vivos. Nada más franquear la entrada entre las primeras tumbas alineadas entre altísimos y esbeltos cipreses, le salieron al paso los verdugos. Diego contaba con ello, en cierto modo hasta los estaba esperando. No se inmutó. «Hola, puta escoria», fue el saludo de ellos. Sabía que ahora era preciso no alterarse, no mostrar una actitud diferente. Debía mantener la calma, no perder los nervios. Tenía que seguirles el juego un poco más, solo esto. Uno de los verdugos sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. «Íbamos a echarlo a tu buzón, pero será mejor que te lo entreguemos en la mano». Como de costumbre, su nombre aparecía escrito en el sobre con trazos gruesos del rotulador. Lo abrió delante de ellos. Sacó la hoja cuadriculada y leyó lo que ponía. «Te pasará lo mismo si no te mantienes la boca cerrada. Escoria, puta escoria». A Diego le dieron ganas de sonreír, pero se contuvo. Notó cómo la fuerza seguía aumentando dentro de él, y la confianza y el ánimo y la determinación. Metió el papel en el sobre y se lo guardó. «No lo olvides, nosotros hablamos siempre en serio, muy en serio». Los verdugos se alejaron. Pensó que era mucho más listo que todos ellos y desde ese momento mucho más fuerte, pero él nunca antepondría la fuerza a la razón. Los tenía definitivamente en sus manos, eran tan torpes que seguían aportándole pruebas. El día anterior había guardado celosamente en su ordenador los últimos correos recibidos, llenos de insultos y amenazas. Había guardado también los mensajes del mismo tipo que habían llegado a su móvil. Ahora tenía hasta una prueba escrita de su puño y letra, los tenía en su mano. Se estaba acercando el momento de hacer justicia. Cuando llegó a la sepultura se encontró con que ya había mucha gente congregada en los alrededores. La lápida estaba levantada y unos empleados esperaban la llegada del coche fúnebre, que no debía de tardar. Allí estaba ya el director del instituto y algunos profesores. Muy cerca de ellos, apiñado, un grupo numeroso de alumnos, casi todos de su clase. Algunos más estaban dispersos. También habían llegado ya los verdugos.
Los 5, los conocía de sobra, no faltaba ninguno, sabía sus nombres. Vio a Gloria y se quedó mirándola fijamente. Ella también lo miró, quizás sorprendida de que no bajase la cabeza como había hecho en otras ocasiones, de que no la rehuyese, de que no la esquivase. Su mirada era distinta y le transmitía sensaciones nuevas, desconocidas. Se preguntó si esa mirada significaba algo más. Poco después llegó el coche fúnebre, seguido de otros vehículos. Diego reconoció a la madre de Fede, aunque solo la había visto una vez. Su estado era patético y sobrecogedor. 2 hombres la llevaban todo el tiempo cogida por los brazos, como si temiesen que pudiese desplomarse en cualquier instante. Los 2 hombres tenían los ojos rojos, abultados y las huellas del dolor marcadas en sus rostros. Otras personas descendieron también de sus coches con el mismo gesto, con las mismas huellas, con el mismo dolor, contemplando aquellas figuras, aquellos semblantes rotos. Diego recordó las palabras que el director del instituto había dicho en televisión al referirse a Fede, calificando de chiquilladas el acoso y las vejaciones que venían sufriendo. Chiquilladas, ¿qué clase de chiquillada era aquella? Sacaron el ataúd cubierto de coronas de flores. Una de ellas la había enviado el propio instituto. Tus profesores y compañeros no te olvidan. Era la frase tópica y por eso quizá vacía de contenido, pero en el caso de Diego esas palabras adquirían todo el sentido del mundo, porque él no olvidaría nunca, a pesar de que su amistad había sido muy breve. En muchas ocasiones los lazos más profundos entre las personas no los crea el tiempo ni la proximidad, sino sentimientos más inexplicables, complicidades, solidaridades, ayuda desinteresada. Eso les había ocurrido a ellos. Solo durante unos pocos días habían podido llamarse amigos, pero durante ese tiempo sus vidas se acercaron tanto que su relación tuvo una complicidad difícil de conseguir, compartir el dolor, la tristeza, el miedo, el acoso, la injusticia. Les había acercado para siempre, para siempre, para siempre, susurró Diego para sí. Colocaron el ataúd sobre la abertura de la tumba, sujeto con grandes sogas que los sepultureros habían pasado por debajo. A una voz del que parecía llevar el mando de la cuadrilla. Comenzaron a soltar cuerda, de modo que la caja fue descendiendo poco a poco. El silencio solo era roto por el llanto desconsolado de la madre, al que se había asomado otros llantos, por lo general ahogados tras un pañuelo. Diego notó que la piel de todo el cuerpo se le erizaba y que una parte de él salía misteriosamente al exterior en busca del amigo para acompañarlo hasta el fondo de aquel agujero oscuro. Se escuchó el impacto que produjo la caja al tocar el suelo. Los sepultureros sacaron las sogas y de inmediato procedieron a sellar la fosa con ladrillos. En medio del dolor y del silencio resultaban extraños aquellos sonidos causados por el ajetreo de unos hombres acostumbrados a ese trabajo. Sus voces, la paleta revolviendo el yeso, el golpear de un ladrillo contra otro. En ese momento, la madre de Fede tuvo una crisis nerviosa y después de un grito desgarrado que conmovió a todos los presentes se desvaneció. Los 2 hombres que la llevaban del brazo la mantuvieron de pie, incluso uno de ellos trató de reanimarla, aireando su cara con la palma de la mano. Se acercaron otras personas y se formó un pequeño corro alrededor. Al cabo de un par de minutos pareció restablecerse un poco, pero los que la acompañaban decidieron que ya no debía permanecer más tiempo en aquel lugar. Uno de los hombres, que Diego dedujo que era el padre, alzó la voz y se dirigió a los congregados. En nombre de la familia, gracias, muchas gracias por vuestra compañía y por vuestro consuelo. A continuación, la familia abandonó el cementerio. Diego pensó que sería mejor así. Ya tendría tiempo de enterarse más adelante cuando estuvieran un poco más serenos. Les evitaría un sufrimiento añadido. Durante unos minutos la gente no sabía muy bien qué hacer, si permanecer junto a la sepultura hasta que los sepultureros terminasen su trabajo o marcharse, como habían hecho la familia. Y Diego aprovechó ese momento de indecisión, no podía esperar más. Se abrió paso entre la gente y se plantó frente a los verdugos, cara a cara, los miró, se sintió seguro, capaz, invencible. Agradeció una vez más a Fede la fuerza que le había dado. Después alargó sus brazos derecho y les apuntó con el dedo índice. «¡Ellos son los culpables!», alzó la voz para que todos pudieran oírlo. Los verdugos se miraron, confundidos, nerviosos, acorralados. «Ellos son los que lo han empujado», continuó Diego. «Están aquí entre nosotros, diré su nombre, los conozco perfectamente». Uno de los verdugos tuvo la osadía de acercarse hasta él y de amenazarle en voz baja. «Si no te callas te mataremos». Pero Diego sabía que nada ni nadie iba a hacerle callar. «Os habéis equivocado conmigo», continuó como si tal cosa. «Yo no soy una víctima
víctima, soy un ser humano como lo era Fede. Los verdugos se juntaron, se apiñaron, retrocedieron lentamente. Ellos son responsables de su muerte, diré sus nombres. Y uno a uno pronunció sus nombres. Al instante se levantó un revuelo enorme, circunstancia que aprovecharon los verdugos para escabullirse y marcharse del cementerio. Estaban asustados y acobardados, ni siquiera fueron capaces de urdir una mentira para defenderse. A Diego lo rodeaban ahora los profesores del instituto, los compañeros, la gente que había ido al entierro. Todos querían saber algo más, que les explicase a qué se estaba refiriendo cuando hablaba de esa manera, cuando acusaba incluso dando nombres y apellidos. El director del instituto se había plantado delante de él. ¿A qué viene este escándalo?, le dijo. Deberías mostrar un poco más de respeto. Lo hago por respeto a Fede, respondió Diego. ¿Sabes algo que nosotros desconozcamos mucho? Pues habla. Sí, voy a hablar. Ya he empezado y nadie conseguirá callarme. Nadie. Diego se dio media vuelta. Se abrió paso entre el tumulto que lo rodeaba y se alejó resuelto. Oía un murmullo a sus espaldas. Al cabo de unos minutos sintió unos pasos tras él y luego una presencia a su lado. Volvió la cabeza. «Hola, Gloria», la saludó. «¿A dónde vas?», le preguntó ella. «A la comisaría de policía. Iré contigo». Ella le cogió de la mano. Aquel contacto le pareció a Diego la sensación más hermosa que había vivido durante los últimos días. Entrelazó sus dedos con los de ella. Miró hacia lo alto, el cielo, el famoso cielo de la ciudad, plasmado por tantos pintores y descritos en tantos libros, mostraba un azul muy intenso, refulgente, solo manchado por una nube que la brisa que llegaba de la sierra parecía estar deshilachando. Sin consideración al descanso de los muertos, con gran estruendo, un helicóptero sobrevolaba en ese momento el cementerio. «Gracias por tu ayuda, Fede, amigo», gritó con fuerza.